Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo programa de Mentor Empresarial. Hoy es miércoles, son las 4 de la tarde y espero que estén teniendo un excelente mediodía de semana, ¿ok? En este programa vamos a hablar acerca de un tema que para muchos les cuesta trabajo de repente abordar porque tiene que ver con decisiones, ¿bien? Y en este caso vamos a hablar de la decisión de emprender, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando yo decido emprender un negocio? Ese va a ser el tema del cual el día de hoy vamos a hablar. Les recuerdo el teléfono en cabina 5584 1140 85 para que nos vayan dejando ahí sus mensajes a través de WhatsApp, sus comentarios, todo lo que quieran decirnos, ahí con mucho gusto vamos a estarlos recibiendo. Bien, y bueno, en este caso, ¿qué es lo que vamos a empezar a decir acerca de tomar la decisión de emprender? Cuando yo era más joven, siempre pensé que emprender era el camino que yo quería tomar en la vida, emprender o hacer mi propia empresa, ¿sí? Esto en mi caso particular fue algo que nació desde el corazón y me refiero a que siempre lo visualicé como lo que yo quería hacer. Independientemente de lo que estudias, de lo que haces, de lo que te gusta, en este caso emprender o hacer empresa fue algo que a mí en lo particular me llamó la atención. Y por eso desde muy joven empecé a hacer empresas, ¿sí? ¿Qué empresa hice en un principio? Bueno, como yo estudié ingeniería en cibernética, sistemas computacionales, una de las primeras empresas que hice con algunos de mis compañeros de la universidad fue precisamente una empresa de tecnología. En aquel entonces, hablar de tecnología era hablar de cosas muy nuevas, muy novedosas, porque no existía el nivel de tecnología como lo tenemos el día de hoy. Estoy hablando acerca de 30 años aproximadamente. Y en aquel entonces, entender qué era hacer una empresa para nosotros fue simplemente juntarnos en un grupo como si fuera un trabajo de la escuela y comenzar a resolver, vamos a decirlo así, requerimientos de un cliente. Buscamos a alguien que se pudiera haber interesado por algún tema de tecnología. Fuimos y le dijimos, oye, pues yo lo puedo solucionar, ¿sí? Sin embargo, en aquel momento nos llevamos una de las primeras lecciones en el tema de emprendimiento, que fue encontrarnos a una persona que creía que sabía mucho más que nosotros en cuestión empresarial. Y aparte de esto, que efectivamente sabía mucho más que nosotros en cuestión empresarial por el tiempo que él ya llevaba haciendo empresa. De forma tal que cuando nosotros nos presentamos como un grupo de jóvenes universitarios para hacer un trabajo profesional, nos dio la vuelta. ¿Qué es nos dio la vuelta? Pues nos empezó a decir que la forma en la que nos presentábamos no era la adecuada, la forma en la que nosotros le dimos la información de qué era lo que le íbamos a entregar como trabajo final, no le gustó y decía que era un trabajo incompleto. Y ya no digamos de lo que pensábamos cobrarle. ¿Por qué? Porque en aquel entonces no sabíamos cuánto se cobraba en cuestión de tecnología. El chiste fue que terminando de esa reunión donde realmente nos golpeó emocionalmente bastante, ¿sí? En algunos casos pudimos haber pensado que hacer empresa ya no era para nosotros, ¿sí? Y de mi grupo de amigos, no dudo que algunos hayan dicho, esto de hacer empresa no es para mí, porque yo no voy a estar soportando gente que nos trate tan mal, diciéndonos las cosas en las que estamos fallando, por el simple hecho de decir que el cliente siempre tiene la razón. Bien,
Y por otro lado, pues yo me quedé con la idea de, bueno, nos está diciendo qué es en lo que fallamos. La idea sería tomarlo, mejorarlo y volvernos a lanzar otra vez. Bien, entonces en aquel momento la decisión de hacer empresa fue basada en la capacidad que nosotros teníamos o que cada uno de nosotros teníamos para continuar avanzando después de que habíamos tenido un golpe tan bajo emocionalmente y pues en este caso profesionalmente. Ni siquiera se trataba de ver si realmente podíamos realizar lo que nos estaban pidiendo, sino que cuando nosotros presentamos nuestra propuesta, la presentamos mal hecha, mal entregada profesionalmente. No decía qué es lo que íbamos a hacer bien, no decía cuánto íbamos a cobrar claramente por alguno de los puntos, y por lo tanto, cuando nosotros presentamos el monto total a cobrar, dijimos, pues vamos a cobrarle mucho para que de ahí ya tengamos dinero para lo que querríamos, ¿sí? Mal, ¿por qué? Porque quisimos hacernos ricos con el primer cliente. Entonces, la decisión de hacer empresa en aquel momento, o de ser empresario o de ser emprendedor, algunos la negaron, dijeron, esto no es para mí, y otros dijimos, tal vez haciendo algunos ajustes y algunas mejoras, esto puede continuar. Bien, en mi caso particular, como les digo, después de esa experiencia, pues empecé a entender de qué se trataba, de que nosotros nos estábamos presentando como un nivel profesional de universidad, no como un nivel profesional de negocios, ¿sí? Entonces, hubo mucho que aprender acerca de hacer negocios. Y esto primero tiene que ver con entender a qué se refiere de entrada con el manejo del dinero y de los recursos que se cuentan. El dinero como tal sí es un recurso porque lo tenemos para poder movernos y hacer que la empresa opere. Pero también hay que considerar que hay otros recursos como por ejemplo el tiempo, ¿sí? Que es lo que le vamos a dedicar a la empresa para que esté funcionando, el tiempo de la gente que nos va a apoyar, nuestros colaboradores, el pago a nuestros colaboradores es otro recurso que debemos cuidar muy bien porque los recursos siempre van a ser limitados y escasos, ¿sí? Entonces, el dinero, los empleados, los proveedores, ¿sí? los materiales que vamos a utilizar, todos los recursos debemos controlarlos bastante bien. Y entonces para eso debemos entender cómo se administran los recursos. Como tal, sabemos que la administración tiene como objetivo controlar los recursos de una empresa para maximizar su uso. Bien, entonces yo como ingeniero, pues sabía cosas de ingeniería y como experto en tecnología, sabía cosas de tecnología, pero no sabía cosas de administración. Tenía una pequeña base de lo que a mí me enseñaron en la universidad. Sin embargo, no fue suficiente para poder echar a andar una empresa en forma. Y aún así, dije, va la segunda vez. Y entonces, en la segunda vez, lo que hice fue armar una empresa como tal de tecnología. Y cuando digo armar una empresa de tecnología, me refiero a que investigué un poco más qué es lo que se tenía que hacer para decir que yo era una empresa y que no era Ramón Díaz solo tratando de ofrecer un producto o un servicio, sino que estaba establecido en algún lugar, estaba establecido con un grupo de personas, con una serie de recursos, todo esto. Y para ello, después de mi investigación, una de las primeras cosas que me di cuenta es que tenía que hacer un acta constitutiva. Y el acta constitutiva representa el nacimiento de una sociedad mercantil, vamos a decirlo así. ¿Qué significa esto? La forma en la que estamos
diciendo que van a participar las distintas personas en nuestra empresa, ¿sí? Empezamos con los socios. ¿Quiénes van a ser los socios que van a estar participando con nosotros en la empresa? ¿Quiénes van a ser o cuáles van a ser los roles que esas personas van a tener cuando estén laborando en la empresa? ¿Cuáles van a ser las funciones que mi empresa va a tener? ¿Qué es lo que sí va a hacer? ¿Qué es lo que no va a hacer? Y en general va a tener todas las reglas de qué es lo que se puede hacer dentro de la empresa denominada sociedad mercantil, todo lo que puede hacer o todo lo que no puede hacer. Bien, eso es una empresa en papel con su acta constitutiva, ¿sí? Cuando decidimos hacer empresa, tenemos que saber que ese tipo de actividades se tienen que realizar. Y ahí es donde empiezan las dudas de si hago o no hago una empresa. Bien, hablando en particular de los pequeños negocios, muchos de estos negocios simplemente se quedan en el nivel emprendimiento, de tal forma que es una, dos o tres personas que están tratando de sacar adelante una idea de negocio, pero que todavía no están dispuestos a crear una sociedad mercantil a través de un acta constitutiva en donde ya legalmente estamos poniendo qué va a hacer qué persona y cuáles son sus obligaciones y responsabilidades legales. ¿De acuerdo? Entonces, hacer este tipo de, o tomar este tipo de decisiones, aventarme a hacer un negocio, aventarme a hacer un emprendimiento o no, ¿sí? Tiene todavía más escalas o más puntos que debemos de considerar para poder decidir si nos metemos a un emprendimiento. Tenemos que pensar, por ejemplo, si lo vamos a hacer nosotros solos o si alguien va a estar con nosotros trabajando como ayudante, o si vamos a involucrar a alguien como socio, aunque no sea en papel todavía, o me voy a asociar con alguien más, ¿sí? Todas estas decisiones pueden llegar a ser abrumadoras. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces que alguien desea hacer un negocio, es eso exactamente, un deseo de hacer un negocio, una buena idea que cree en su corazón que puede llegar a funcionar. Un ejemplo muy bueno son, por ejemplo, los pasteles, las pastelerías, los postres. Puede haber mucha gente que diga, es que uno, a mí me gustan los postres, o sea, comérmelos. Dos, a mí me gusta hacerlos, o sea, prepararlos, cocinarlos, ¿sí? A lo mejor un pan relleno con mermelada, unas donas, pan tradicional, pasteles con figuras, etcétera, etcétera. Yo lo sé hacer y me gusta hacerlo, ¿de acuerdo? Pero el saber hacer alguna actividad no te asegura que vaya a ser un buen negocio. A ti te gusta la idea y te gusta pensar que si tú lo compras, alguien más lo va a comprar. Pero ahí es donde muchos emprendedores fallan por creer precisamente este punto. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues seguir buscando y seguir preguntando y seguir analizando qué es lo que quieres cuando tratas de poner un negocio, cuando quieres decidir en ser un emprendedor, porque solamente desearlo con el corazón y pensar que es una buena idea no es suficiente. Y aquí es cuando entra la parte compleja de hacer empresa, que es empezar a revisar todos los detalles finos de tu negocio. Y es cuando también muchos emprendedores, cuando empiezan a ver todo el detalle que hay que tomar en cuenta para hacer una empresa, simplemente se lo saltan. ¿Qué es lo que pasa cuando un emprendedor se salta la parte de revisión del detalle y la parte de hacer un plan
que cubra todos esos detalles, pues lo único que está provocando es que el futuro de su emprendimiento o de su empresa tienda a llegar a la quiebra, desaparecer, perder todos los recursos que se pusieron en ese emprendimiento, ¿de acuerdo? Normalmente, cuando tenemos la idea de emprendimiento, decimos, yo quiero, regreso al ejemplo de los pasteles, yo quiero poner una pastelería porque a mí me salen muy buenos los pasteles y todo el mundo me ha dicho que los hago muy bien y muy ricos y los sé decorar muy padres. Está bien, de acuerdo, pero eso no es lo único que debes de tomar en cuenta. Y aquí, en esta complejidad, lo que tenemos que hacer es ir agregando características y detalles a una serie de planes que nos van a decir si nuestro negocio va a funcionar o no va a funcionar. Y es cuando entran materias de estudio como la contabilidad, las finanzas, ¿sí?, la administración, las ventas, la mercadotecnia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cada uno de estos puntos por algo se integra a la hora de hacer un emprendimiento. La contabilidad nos va a permitir tener un orden en la forma en la que vamos registrando todos los movimientos de recursos dentro de la empresa, ¿sí? Las finanzas nos van a ayudar a ver cómo vamos a agregar valor a nuestro emprendimiento para que vaya creciendo y que tenga un futuro bastante prometedor, ¿sí? Las finanzas maximizan el valor de la empresa. La administración se va a encargar de maximizar el uso de los recursos con los que contamos en nuestro emprendimiento, por ejemplo. La mercadotecnia va a apoyar a todo el proceso comercial para poder colocar los productos y servicios que nosotros tenemos en el mercado consumidor y que exista un real intercambio de nuestros productos y servicios por el dinero que nos van a dar por esos productos. Y ese dinero va a entrar a nuestra empresa y se va a registrar y de ahí viene todo un ciclo operativo para poder hacer que la empresa siga funcionando día con día. Pero muchos emprendedores, cuando empiezan a ver todo esto, dicen, no, es que yo no quiero eso. Yo lo que quiero es hacer pasteles, porque lo que a mí me apasiona es el diseño del chocolate cuando se lo estoy poniendo un pastel. Sí, pero entonces debes de aprender que hay una diferencia entre saber hacer pasteles y saber hacer una empresa de pasteles. Un aspecto muy importante en este punto es saber en qué negocio nos encontramos, ¿sí? Muchos podrían decir aquí, si yo les pregunto, oye, ¿y en qué negocio te encuentras? No, pues es que yo me encuentro en el negocio de la peluquería, o me encuentro en el negocio de los productos de belleza, o me encuentro en el negocio de la salud, me encuentro en el negocio de la papelería, me encuentro en el negocio de abarrotes, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero la verdad es que hay que analizar que cada uno de estos negocios, pequeños negocios o emprendimientos, realmente cuando dicen me dedico, por ejemplo, a la papelería, es lo que opera el dueño del negocio, ¿sí? O sea, todos los días se dedica a ejecutar un modelo de negocio, como platicamos en el programa pasado, que normalmente es adquirir un producto o servicio a un bajo costo y después venderlo a un costo o un precio más elevado para obtener una ganancia y en determinado momento agregarle un valor, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de a qué negocio nos dedicamos, ¿sí?, no se trata de ver cuál es la operación a la que nos vamos a dedicar. Comprar lápices y venderlos más caros, comprar latas de atún y venderlas más caras, comprar jabón y venderlo más caro, comprar harina, leche, huevos, mantequilla, hacer el pastel y venderlo más caro. Toda esa es la parte operativa de los negocios o de los emprendimientos. Pero la verdad
es que cuando hablamos o queremos saber en qué negocio nos encontramos, debemos de entender como emprendedores que siempre nos vamos a encontrar en el negocio de vender el producto o servicio que a nosotros nos apasiona. Voy a poner un poquito más de ejemplo en este caso y regreso a nuestro ejemplo de cajón de los pasteles, ¿sí? Yo puedo ser alguien a quien le gusta comer pastel y por lo tanto aprendí a hacer pasteles y por lo tanto hago muy buenos pasteles, muy ricos pasteles y los dejo encima del mostrador para que se lleven los pasteles. Pero ninguno de los clientes que viene de entrada, los que pasan por enfrente, no saben que tengo pasteles. Los que llegan a voltear, pues me ven a mí y ven los pasteles, pero no entran a preguntar. Y los que son mis amigos, tal vez lleguen y digan, ay, vengo a ver que tienes pasteles, y lo harán una o dos veces, pero hasta ahí. Y eso no va a provocar que el negocio de hacer pasteles funcione o levante vuelo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que el negocio aquí no es hacer pasteles y no es hacer el mejor pastel, no es encontrar el pastel con el mejor sabor, con la mejor calidad, con el mejor chocolate encima, ¿sí? Y decir, yo hago el mejor pastel. No. Saber en qué negocio estamos implica que debemos aprender a vender el producto que a nosotros nos apasiona. Si a nosotros nos apasionan los pasteles, nuestro negocio es aprender a vender pasteles. Si a nosotros los productos que movemos es los abarrotes, nuestro negocio se debe de entender como el negocio de vender productos de abarrotes. Si tenemos una papelería, nuestro negocio es vender productos de papelería, no los productos de papelería en sí, ¿de acuerdo? Y entonces, aquí es también cuando la decisión de emprender se vuelve todavía más complicada, porque uno dice, bueno, pues es que lo que a mí me gusta es hacer pasteles, pero eso de venderlos, pues ya no tanto, porque yo puedo hacer el pastel y estar en mi casa trabajando toda la noche con mi horno, hago el pastel y ya tengo cierta privacidad, lo hago en mi tiempo libre, lo hago cuando puedo, con los materiales que puedo, no le tengo que decir a nadie, etcétera, etcétera. Pero venderlo es otra cosa. Eso de estar buscando gente, hablándole a las personas, diciéndoles que yo precisamente tengo pasteles, eso ya no es lo mío. Bueno, pues como emprendedor tienes que decidir si quieres aprender a vender tus productos, los productos que te apasionan, ¿sí? O no lo quieres hacer. ¿Bien? Y aquí ya sabemos la respuesta de lo que va a pasar con tu negocio si no quieres aprender a vender tus productos que te apasionan. Normalmente la estadística, y es una estadística que lleva años, yo la tomo normalmente de INEGI, dice que el 80% de los negocios que se crean en un año, normalmente en un periodo de 3 a 5 años, fracasan, quiebran, ¿de acuerdo? Y queda ahí alrededor de un 20% de negocios. Pero de ese 20% de negocios, normalmente el 50% puede llegar a durar otros 5, 7, 10 años, y a los 10 años es cuando quiebran, ¿sí? De tal forma que los que nos quedan es alrededor de un 5 o un 10% de los negocios que se crean y que normalmente pueden ir subsistiendo a lo largo del tiempo. La idea normalmente de un emprendedor, o uno de los objetivos que siempre busca, es hacer que su negocio dure mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque es su negocio, es donde puso todo el esfuerzo para hacer algo que iba a dejar funcionando, algo que iba a llevar su nombre, algo que iba a representar lo que él es y lo que busca en la vida, algo que representa a su familia, algo que le gusta que la gente hable acerca de él, etcétera, etcétera. Hay muchas razones aquí.
Y entonces, cuando las empresas quiebran, no nada más estamos hablando de la pérdida de recursos, ¿sí? Que es todo el dinero que se tenga en la caja de la empresa, toda la maquinaria que se haya logrado comprar, maquinaria, equipo, mobiliario, hasta oficinas, terrenos, edificios, todo eso puede llegar a perderse, ¿sí? ¿Por qué? Porque en determinado momento hay que liquidar la empresa. ¿Qué es liquidar? Pagar todas las deudas que se tienen, ¿sí? Pagarle a los empleados porque ya no vas a seguir trabajando con ellos, pagarle a los proveedores, pagar a cualquier deuda que tengas, y si llega a sobrarte dinero, eso es lo que pudieras llegar a repartirte entre los socios que vayan quedando, ¿sí? Pero la mayoría de las veces no queda nada. ¿Por qué? Porque por esa razón estás quebrando, porque todo lo que era los recursos de la empresa se vinieron abajo y no se supieron administrar. Bien, entonces hay que saber muy bien cómo vamos a administrar estos recursos, y eso implica seguir aprendiendo. Muchos empresarios, muchos emprendedores no culminan, por ejemplo, sus estudios porque dicen, no, es que estudiar es muy difícil. Mejor me pongo a emprender porque con emprender ya empiezo a ganar dinero, ¿sí? Efectivamente, puedes empezar a emprender y a ganar dinero, pero eso no asegura que puedas estar ganando dinero en 3, 5, 7, 10 años. ¿Por qué? Porque no continuaste estudiando, y como no continuaste estudiando, hay muchas cosas que no sabes de cómo seguir manteniendo tu empresa, cómo hacerla crecer, cómo hacer que tenga mayor valor. ¿Para qué? Para que sea percibida con grandes beneficios por parte de todas las personas interesadas en la empresa, los empleados, los proveedores, la sociedad, los socios, los dueños, etcétera, etcétera. Bien, entonces hay que decidir si queremos meternos a aprender más cosas más allá de lo que hayamos aprendido hasta el momento de que empezamos a emprender. Bien, emprender siempre va a implicar seguir aprendiendo cosas. En la actualidad, ¿sí?, hay muchas personas que estudiaron algunas materias de administración, de finanzas, de mercadotecnia, y mucho del conocimiento que estudiaron ya cambió, evolucionó. Ese conocimiento ya es obsoleto, vamos a decir así, el que obtuvieron en la escuela, y ahora tienen que ponerse al día con nuevas formas de hacer mercadotecnia, que en este caso es mercadotecnia digital, ¿sí? La nueva forma de manejar las finanzas con los nuevos instrumentos financieros, cómo se pueden manejar las criptomonedas, el blockchain, etcétera, etcétera, ¿sí? En la cuestión de administración, las teorías administrativas que hablan incluso de teoría organizacional, cultura organizacional, liderazgo, negociación, comunicación, habilidades aprendidas, gerencias, direcciones, estructuras, todo este tipo de cosas son información que debes de aprender poco a poco si quieres, pero que la tienes que seguir aprendiendo cuando quieres empezar tu emprendimiento. Decidir emprender significa que vas a empezar por un proceso de mejora continua a lo largo del tiempo que muy probablemente nunca acabe, ¿sí? Oye, Ramón, pero ¿cómo que nunca va a acabar si yo lo que quiero es empezar a ganar dinero con mi negocio? Sí, vas a empezar a ganar dinero, pero eso no quita que tengas que seguir aprendiendo y estudiando para poder continuar haciendo que tu empresa no se muera. Porque a final de cuentas, las empresas siguen comportándose como un ser vivo, tienen un ciclo de vida. Normalmente nacen, crecen, se desarrollan, empiezan su decaimiento y mueren, ¿sí? Y para que esto no ocurra, para que las empresas no mueran, ¿sí?, hay que encontrar el punto en el ciclo de vida de tu propia empresa, de tu propio emprendimiento, en donde lo que vas a hacer va a ser empezar
a utilizar la innovación para hacer que tu empresa vuelva a entrar en un nuevo ciclo. Nacen, crece, se desarrolla y en el momento en el que empieza a decaer, en ese momento debes tú estar consciente de que tu empresa debe entrar en el proceso de innovación para que en ese punto, en vez de decaer, empieces a meter cosas que sean innovadoras en tu empresa. Si vendes pasteles y por ejemplo nunca has utilizado las redes sociales para darte a conocer, en el momento en que empieza a decaer tu empresa, que ya no empiezas a tener las ganancias que tenías, ya deja de crecer, en ese momento podría ser una buena opción para que hagas innovación en cuestión de redes sociales para presentar tu empresa, ¿sí? Y ahí empezar otro ciclo de innovación, de crecimiento, desarrollo, y cuando vuelva a llegar a otro proceso en donde empiece a decaer, vuelves a aplicar todo el tema de innovación y buscas cuáles son los factores que pueden lograr la innovación, renovar o poner cosas nuevas en tu empresa en las distintas áreas que lo necesiten para hacer que tu empresa no muera, ¿sí? Y para hacer esto debes de seguir aprendiendo. Entonces, la decisión de ser emprendedor tiene que ver mucho con seguir aprendiendo y debes de recordar que no necesariamente haber dejado la escuela implica que ya no vas a estudiar, ¿sí? Otro factor muy importante es que normalmente también dices, es que cuando yo sea emprendedor voy a vender mucho y voy a tener mucho dinero, ¿sí? Dependiendo cómo te vaya en tu área comercial, efectivamente puedes llegar a tener mucho dinero, pero puede ser que no tengas tanto dinero como tú pensabas que ibas a tener. Es que yo vi que la chica que vende fresas con crema en Facebook, que dice que vende mucho, pues yo también empecé con las fresas con crema, pero yo no vendo tanto como ella. Bueno, es que el negocio de ella a lo mejor tiene ciertas características y ciertos factores los cuales tú no puedes duplicar, y entonces tu emprendimiento va a ser diferente al emprendimiento de la chica que hace fresas con crema en las redes sociales. ¿Qué es lo que tendrás que hacer? Pues empezar a identificar cuáles son los factores que tú necesitas considerar para que tu propio negocio funcione, ¿sí? Los recursos que tú vas a utilizar pueden ser diferentes a los recursos que otro emprendedor con el mismo tipo de negocio puede llegar a utilizar o necesitar. De forma tal que muchos de estos recursos incluso tú los puedes solicitar, por ejemplo, a amigos, a conocidos, a familiares, a no familiares, a quien sea, a cualquier persona que tenga la posibilidad de poder entregarte recursos para que tu idea de negocio funcione. Y aquí es también donde muchos emprendedores creen que la idea de vender el producto que los apasiona, que tienen en su cabeza, es fácilmente comunicable al resto de las personas. Y es una de las cosas más difíciles que el emprendedor va a poder hacer. Poder comunicar por qué a él le apasiona vender pasteles, ¿sí? Y la forma que él ve en la que puede vender pasteles para que sea un negocio. ¿Qué significa que para que sea negocio? Pues un negocio, para que sea negocio, debe de generar ganancia. Si no genera ganancias, no es negocio. Y hay que tomar la decisión en algún momento, ¿sí?, de si queremos continuar con ese esfuerzo de empresa o lo vamos a dejar porque no está generando ganancias, ¿sí? Y si no genera ganancias, no es negocio y estamos perdiendo dinero. Hay que considerar que ese dinero que se está perdiendo vino de un lado, yo lo tenía o nos lo prestaron, ¿sí? Y tenemos la obligación de regresarlo. Es que me lo prestó mi mamá y pues mi mamá no hay problema si no se lo regreso. Sí, está bien, o sea, eso puede pasar, puedes no regresarle el dinero a tus familiares, pero también esos familiares esperan que te vaya bien porque los recursos son recursos y siempre
van a esperar que les regreses esos recursos, ¿sí? Yo, por ejemplo, en una de las empresas que intenté hacer, no me fue bien, porque el momento en el que yo traté de hacer una empresa financiera, ¿sí?, cayó exactamente en un momento coyuntural del país, ¿sí?, un cambio de gobierno, en donde toda la estructura que yo había construido por años, 2, 3 años, se vino para abajo y entonces perdí mucho dinero. De tal forma que incluso gente que confiaba en mí, ¿sí?, me prestó dinero y querían su dinero de regreso con justa razón. Hoy sé y me preocupa mucho que todavía hay deuda que yo todavía tengo y que en algún momento todavía espero cubrir, ¿sí? Aunque ya la gente no me crea, las personas que me apoyaron con recursos para mi empresa, porque ya ha pasado mucho tiempo, pero el objetivo para mí no lo he olvidado. Yo tengo que responder por esos recursos que se perdieron porque la idea de negocio fue mía. El que quería hacer que la empresa funcionara era yo, ¿sí? E incluso hoy hay algunas deudas que todavía tengo que me hace falta cubrir. ¿Por qué? Porque no necesariamente cuando haces empresa todo te sale bien. Y esa es otra de las ideas que debes de considerar para tomar la decisión de emprender. ¿Qué significa? Que no siempre todo sale bien, ¿sí? Cuando vas a hacer una empresa o un emprendimiento, la mejor forma de hacerlo es a través de un plan, hacer planeación, ¿sí? ¿Qué significa hacer planeación? Pues tener idea de qué es lo que va a pasar cuando tu empresa esté funcionando. Y me voy a ir en orden. Normalmente la contabilidad nos dice que para poder identificar los movimientos que se realizan en la empresa, se puede contar con varios reportes. Dentro de estos reportes hay unos reportes muy importantes que se llaman estados financieros. Y a los emprendedores o empresarios se les debe de empezar a quitar el miedo fuertemente de decir, híjole, es que ya cuando empiezan a hablar de estados financieros ya me da miedo porque no lo entiendo. Pues señores, si quieren hacer empresa tienen que aprender a entender los estados financieros. Y créanme, no es difícil. Lo único que tienen que hacer es tener ganas, tomar la decisión de leer estados financieros. Dentro de los estados financieros, el primero que podremos decir que es uno de los importantes es el estado de resultados. Es un estado de resultados porque nos dice cuál es el resultado de la operación que tuvo en un periodo de tiempo, ¿sí? Y el estado de resultados comienza primero con la parte de ventas. ¿Cuánto vendí? ¿Por qué? Porque el negocio en el que estamos es vender el producto que nos apasiona, ¿sí? No es tenerlo, no es hacerlo, no es adorarlo, no es soñar con él, es venderlo. ¿Por qué? Porque la empresa, que es la que hace el producto que nos apasiona, ¿sí?, necesita vivir. Y para vivir necesita recursos. Y esos recursos los obtiene ¿cómo? Pues de la operación de la empresa que genere rendimientos o genere utilidades. Y las utilidades es lo último que queda después de descontarle a lo que vendimos todo lo que son nuestros costos, lo que nos costó todos los materiales y los productos que vendimos, y descontarle todo lo que son los gastos en las distintas categorías que tiene, ¿sí? Quitamos toda esa información y al final nos va a quedar la utilidad, ¿sí? ¿Cuánto es lo que nos está quedando al final de haber comprado y vendido, comprado y vendido, comprado y vendido, comprado y vendido, ¿sí? Y lo que nos quede, esa utilidad, ¿sí?, es la que nos va a servir para saber si el negocio está funcionando bien o no. Y de ahí viene todo un análisis financiero que se puede hacer, y como emprendedores o empresarios pueden llegar a ese nivel de entender la parte financiera y la parte contable de la información de su negocio, de su propio negocio, o pueden pedirle a un especialista, a un contador o a un financiero, que les haga un reporte ejecutivo que tenga esta información en un formato en el que ustedes puedan entender.
O sea, no se trata de decir odio los estados financieros porque no lo entiendo. No, se trata de tomar la decisión de agarrar su negocio, ahora sí que agarrar el toro por los cuernos, ¿sí? Y decir, decido que voy a aprender a entender todos los factores, todas las variables que hacen que mi negocio funcione o no. Esa es una decisión que muchos emprendedores no quieren tomar. Simplemente operan un día y operan otro día y operan otro día mientras haya dinero en su caja registradora. Sin embargo, a lo largo del tiempo, mes con mes, semana con semana, día con día, todos esos recursos, aunque parezca que hay mucho dinero, pueden empezar a escasear. Cada vez hay menos, cada vez hay menos, cada vez hay menos. Hay que pagar nóminas, sueldos, productos, insumos, rentas, servicios, etcétera, etcétera. Y llega un momento en el que decimos, pues no, esto no fue negocio, pasó 1 año, 2 años, 3 meses, 4 meses, 6 meses, y esto no fue negocio, vamos a tener que cerrar. Y muchos emprendedores dicen, no, es que hacer negocio es bien difícil, emprender es muy difícil y no es para mí, ¿sí? Aunque en un primer momento parezca que les va bien, pero después todo les fue mal y no saben por qué. Un verdadero emprendedor se dice que va a empezar a hacer la piel un poco más gruesa y va a empezar a tener más estómago para aguantar todos los problemas que pueden aparecer a la hora de hacer una empresa. Porque créanme, aparecen muchos problemas, ¿sí?, cuando uno está del lado de la creación de su empresa. Muchos problemas de cosas que dicen, ¿y yo por qué tengo que estar resolviendo ese tipo de problemas? Yo no hice mi empresa para andar viendo que fulanita que era la persona que me ayudaba tuvo un problema con una máquina y rompió la máquina, y como rompió la máquina, ahora tenemos que hacer el pago del seguro, pero el pago del seguro no respeta cuando le meten mano, y ella le metió la mano por tratar de ser hiperactiva y tratar de resolverlo. O sea, cosas que dices, no, esto no puede estar pasando. Pues pasa, ¿sí? El camino no es recto, no es en línea recta hacia el éxito, ¿sí? Pero a los que nos gusta hacer empresa, vamos aprendiendo poco a poco, y es cuando dicen que vas haciendo colmillo, o que vas teniendo la piel más gruesecita, o que haces estómago para aguantar todos los problemas que conlleva hacer una empresa, ¿sí? Y básicamente se refiere a que vas aprendiendo, vas empezando a tener la experiencia de hacer una o más empresas. Hacer una o más empresas depende de tu decisión, o de qué tan gruesa ya se te hizo la piel, o qué tan, como dicen, retorcido tienes el colmillo para hacer una empresa. Hiciste una empresa que te falló, ni modo, pues a lo mejor haces una segunda y haces una tercera. Se dice en los videos motivacionales de emprendedores que para que puedas llegar a ser un buen emprendedor, al menos debes de echar a perder entre 6 o 7 empresas, ¿sí? O sea, echarlas a perder, quebrarlas, que no funcionen, dejarlas y volver a empezar, ¿sí? De 6 a 7 veces. Para muchos, pues deseamos que sea antes, ¿verdad? Pero la verdad es que sí, necesitas echar a perder para aprender, para tener esa experiencia y ese aprendizaje, ¿sí? Ese aprendizaje también lo puedes tener estudiando mucho la información que ya está en línea en internet, ¿sí? Pero más que eso, yo te puedo decir que lo que es la actitud de poder decir, pues yo soy emprendedor, soy empresario y quiero seguir avanzando y aprendiendo más de cómo se hacen las cosas, ¿sí? Es lo que más te puede llegar a sacar de los problemas, y es lo que va a hacer que empieces a tener esa piel más gruesecita para cuando llegan los problemas. De tal forma que cuando haya problemas en tu empresa, algunos ya les vas a decir, ay no, eso no me afecta, ese no es tanto problema. Es más, ese problema se lo dejo para que lo resuelvan
las líneas de abajo, ¿sí? El personal operativo, el contador, el administrador, alguien más, eso no es mío, ¿sí? O cuando ya hay problemas más grandes o incluso negociaciones más importantes, dices, espérate, vendedor, eso sí lo veo yo. O estas ventas las ves tú porque no tienen el mismo nivel que el nivel que yo espero, ¿sí? Entonces, todo este tipo de decisiones, cuando alguien quiere ser emprendedor o empresario, deben de considerarse. ¿Para qué? Para que tengamos éxito en nuestras empresas. No se preocupen por que la empresa falle, ¿sí? ¿Por qué? Porque si son verdaderos emprendedores, van a empezar otra vez a hacer una nueva empresa con la corrección de todos los errores que hayan cometido, ¿sí? Y si por alguna razón dicen, ¿sabes qué? Hacer empresa no es para mí, también está bien, porque entonces ya saben que eso es algo que no les gusta, es una actividad que no es agradable para ustedes, ¿sí? Y dejan de gastar o echar a perder recursos que en otras circunstancias se seguirían perdiendo. ¿Por qué? Porque no están haciendo que los negocios crezcan. Puede haber un momento intermedio en donde sí les gusta hacer o les gustó emprender y emprendieron un rato y fue interesante, fue divertido, fue pesado tal vez, obtuvieron algo de dinero, pero hasta ahí lo van a dejar. Está bien, ¿sí? Está bien. A lo mejor en un futuro lo van a retomar, a lo mejor no. O a lo mejor le pueden explicar a alguien que quiera empezar su negocio y ustedes les pueden decir, mira, en mi experiencia, así. Está bien, ¿sí? Y entonces, con toda esta información que hemos platicado el día de hoy, ustedes pueden empezar a tomar su decisión de ¿quiero emprender o no quiero emprender? Cuando quieran emprender con una idea de un producto que les apasiona, también tienen que recordar que hay veces que el mundo se va a poner en su contra. O sea, que va a haber mucha gente que les va a decir, estás loco, eso no va a funcionar. Yo tengo una definición muy particular cuando dicen, o todas las veces que a mí me han dicho que estoy loco, ¿sí? Oye, Ramón, es que estás loco, eso no va a funcionar, ¿sí? Para mí, loco, ¿sí?, es aquel que hace cosas difíciles de comprender para el resto de las personas. Aquel que hace cosas difíciles de comprender para el resto de las personas. Entonces, cuando haya alguien que les diga que está loco, quiere decir que muy probablemente no comprenden lo que ustedes tratan de decir. Será su decisión si quieren seguirle explicando a la gente, ¿sí?, o quieren ustedes cambiar la forma en la que le explican a las personas sus ideas, o simplemente ya no quieren explicarle a nadie de qué se trata su idea, ¿sí? Loco es aquel que hace cosas difíciles de comprender para el resto de las personas. ¿Podemos estar locos? Sí. ¿Podemos agregar más locos a nuestras ideas? Por supuesto, ¿sí? Y entonces habrá un grupo de locos que hagan una empresa que a lo mejor, si es demasiado loco, pero demasiado innovador, pueden llegar a volverse millonarios. Claro que sí, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que hay que considerar cuando estén pensando en emprender. Bien, si a ustedes les interesa ahondar un poco más acerca de estos temas, emprendimiento, finanzas, administración, contabilidad, no duden en mandarme un mensaje, ¿sí? Les dejo mi correo rdiaz@ataico.com.mx. Pueden ver nuestra página de internet www.ataico.com.mx. Ataico es nuestra empresa de consultoría que le ayuda a las empresas precisamente en temas de administración, tecnología y finanzas. Muy bien, pues bueno, ese es el tema del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si tienen algún comentario, alguna observación o algún otro tema que quieran que estemos hablando para próximos programas, por favor manden un mensaje y con mucho gusto
los consideraremos para poder hacer nuevos programas, nuevos temas. Muy bien, nos vemos el próximo miércoles también en punto de las 4 de la tarde para tomar otro tema muy interesante con Mentor Empresarial, ¿de acuerdo? Y recuerden, hoy miércoles es un buen día. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.